Bienvenidos de nuevo a su canal, su espacio. Espero que estén súper bien, con toda la energía para disfrutar de este vídeo que les traigo hoy. Y créanme, lo que vamos a desgranar hoy es digno de película, de esas que nos dejan con la boca abierta y hablando del tema por días. Vamos a meternos de lleno en un tema que ha sacudido las redes, ha encendido debates y, sinceramente, ha despertado la curiosidad de muchísimas personas. Hoy vamos a hablar de prepárense. Vamos a hablar de un rumor, de una situación, de un revuelo que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, el título ya les habrá dado una pista, y es que la cosa se pone interesante. Se dice, se comenta, se ha visto en fotos y la especulación está al rojo vivo. Demet Özdemir en topless desata la furia de Can Yaman. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de esta supuesta explosión de celos o molestia? Vamos a desempacar esto, a analizar las diferentes versiones y a tratar de entender qué ha podido pasar, si es que algo pasó. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y posibles realidades, les quiero pedir algo muy importante. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si se les ha olvidado, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón de suscribir que ven por ahí abajo, y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre traemos contenido fresco, interesante y, sobre todo, para mantenerlos al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento y más allá. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha explotado en los medios y redes sociales gira en torno a unas supuestas imágenes de la bella Demet Özdemir en topless, disfrutando de un día soleado en un yate. Y ojo, no es solo la imagen lo que ha causado revuelo, sino la reacción que se le atribuye a su expareja, el también actor Can Yaman. Según diversas fuentes y muchos comentarios en redes, esta filtración o difusión de las fotos habría provocado una reacción furiosa, de celos, o al menos de gran molestia por parte de Can Yaman. Para poner un poco de contexto, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más seguidas y queridas de Turquía, e internacionalmente también. Su relación, que se vivió con mucha intensidad mediática, terminó hace ya un tiempo, pero la conexión entre ellos, y sobre todo la fascinación del público, parece no disiparse fácilmente. Ambos actores son sumamente populares, con una base de fans inmensa que sigue cada uno de sus pasos, sus proyectos y, por supuesto, su vida personal. Entonces, ¿qué es lo que se dice exactamente? Las versiones varían, pero la constante es que Demet Özdemir fue fotografiada disfrutando del sol en un yate, en un momento de aparente relajación, donde se le veía en topless. Estas fotos, como suele ocurrir en la era digital, se viralizaron rápidamente. Y ahí es donde entra la figura de Can Yaman. Los rumores sugieren que Can se enteró de estas fotos y su reacción fue de profunda molestia, incluso llegando a interpretarse como celos. Algunos medios y comentaristas sugieren que Can Yaman se habría sentido incómodo o incluso furioso por el hecho de que Demet estuviera en una situación tan íntima y expuesta, especialmente si él aún conserva algún tipo de sentimiento o apego hacia ella. Otros, sin embargo, lo ven como una reacción natural de alguien que, aunque ya no esté con su expareja, podría sentirse afectado por la exposición pública de su vida privada, especialmente si son imágenes que él considera que deberían ser para su intimidad o para su pareja actual. Y aquí es donde entra la parte intrigante, ¿no creen? Porque hay que considerar varios puntos. Primero, ¿quién tomó esas fotos? ¿Fueron filtradas de forma malintencionada? ¿Fueron fotos captadas por paparazzi indiscretos? El hecho de que imágenes tan personales salgan a la luz pública siempre genera un debate sobre la invasión de la privacidad. Y si Demet estaba en un yate, se entiende que buscaba un espacio de privacidad y libertad. Segundo, la reacción de Can Yaman. ¿Realmente se enfureció? ¿O es una interpretación de los medios y del público basada en su historial o en la expectativa de que aún pueda haber algo entre ellos? A veces las reacciones de las celebridades son magnificadas, o se les atribuyen emociones que quizás no sienten de la misma manera. La industria del entretenimiento, como saben, vive mucho de la especulación y los titulares llamativos. Pensemos en las posibilidades. Si Can Yaman se enfureció, ¿por qué? Podría ser por celos, como se dice. Celos de que ella esté disfrutando de su vida, de su libertad, quizás con alguien más, o simplemente de que su imagen se esté difundiendo de esa manera. O podría ser una molestia más general de sentirse involucrado indirectamente en un escándalo ajeno,
pero que lo salpica por su pasado con ella. Imaginen la presión mediática que debieron sentir ambos CEU. Ando eran pareja, y cómo esa presión puede seguir existiendo incluso después de la separación. Por otro lado, también es posible que Can Yaman no haya reaccionado de ninguna manera especial, y que todo sea una invención o exageración de los medios. Es muy común que se busquen vínculos y reacciones entre exparejas para generar contenido. Quizás él simplemente se enteró y la noticia de su supuesta furia sea una construcción mediática. Y no podemos olvidar el punto de vista de Demet Özdemir. Ella es una mujer libre, una actriz talentosa que tiene derecho a disfrutar de su vida y de su cuerpo como ella decida. El hecho de que se haya tomado una foto en topless en un espacio privado, como un yate, no debería ser motivo de escándalo, ni menos aún para generar una furia en su expareja. Esto, para muchos, es un reflejo de cómo la sociedad a veces juzga o reacciona de forma exagerada ante la libertad femenina. En el mundo de las redes sociales, donde la imagen lo es todo, estas situaciones se amplifican. Los fans se dividen, unos defendiendo a Demet, otros especulando sobre los sentimientos de Can, y otros simplemente disfrutando del drama mediático. Se generan debates sobre la moralidad, la privacidad, los celos y la libertad individual. Analizando un poco más a fondo, las parejas de celebridades son observadas con lupa. Cada gesto, cada comentario, cada foto puede ser interpretado de miles de maneras. Y cuando se trata de exparejas que tuvieron una relación tan pública y seguida, esa lupa se vuelve un microscopio. La gente tiende a proyectar sus propias ideas sobre el amor, la lealtad y los celos en estas figuras. Entonces, ¿qué podríamos decir con certeza? Hasta ahora son rumores. Son especulaciones. No hay declaraciones oficiales contundentes de ninguno de los dos actores que confirmen o desmientan la furia de Can Yaman ante las fotos de Demet Özdemir. Lo que sí es real es que las fotos existieron y se viralizaron, y que la interpretación de la reacción de Can es lo que ha encendido la mecha. Esto nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Primero, la cultura de la filtración y la difusión de imágenes privadas. Es un tema delicado que atenta contra la intimidad de las personas, especialmente de figuras públicas que, si bien están expuestas, no pierden su derecho a la privacidad en momentos de descanso o intimidad. Segundo, la forma en que interpretamos las relaciones y las reacciones de las celebridades. A menudo nuestras expectativas y deseos sobre cómo deberían ser estas relaciones nos llevan a proyectar juicios que no siempre se ajustan a la realidad. Y tercero, la libertad individual. Demet Özdemir, como mujer y como figura pública, tiene todo el derecho a disfrutar de su vida, de su cuerpo y de su libertad. Las reacciones que buscan limitarla o juzgarla por sus decisiones son, en muchas ocasiones, producto de miedos o prejuicios sociales que aún persisten. En definitiva, lo que comenzó como un rumor sobre unas fotos de Demet Özdemir en topless en un yate, ha escalado hasta convertirse en una historia sobre la supuesta furia de su expareja, Can Yaman. Y aunque la verdad detrás de esta historia pueda ser más o menos dramática, lo cierto es que nos deja mucho para pensar sobre la vida de las celebridades, la invasión de la privacidad, y la forma en que interactuamos con la información en la era digital. Es fascinante y a veces un poco triste ver cómo un momento de aparente paz y disfrute de una persona puede convertirse en un circo mediático, con todo tipo de especulaciones sobre las emociones y reacciones de terceros. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desgranado este intrigante tema, hemos analizado las diferentes aristas y hemos compartido algunas reflexiones. Como siempre, la verdad absoluta es difícil de alcanzar en estos casos, pero espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva diferente. ¿Y ahora qué? Quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Can Yaman se enfureció de verdad? ¿Les parece justa la difusión de este tipo de fotos? ¿Qué piensan sobre la libertad de Demet Özdemir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus ideas son muy valiosas para este canal. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quienes creen que pueda interesarles este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita. Sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final.
Han sido un público maravilloso como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.